Hola, hola, qué gusto poder saludarle e invitarle a que nos acompañe durante la próxima media hora. Como hacemos siempre, de este lado le proponemos una expectativa de fe, de confianza en un Dios que tiene beneficios, tiene cosas buenas para nuestras vidas y todo lo que Él nos propone es para nuestro bien. Buenas, ¿cómo andan del otro lado? ¿Cómo estamos? Y un Dios que hoy tiene algo para decirnos, que queremos compartir con ustedes, un tema que atraviesa toda la Biblia y que es muy importante entenderlo y verlo desde la forma de Dios. Creo que podemos comenzar diciendo que hay actividades, tareas, compromisos que nos otorgan beneficios. Algunas veces aquello que hacemos o que encaramos nos trae beneficios inmediatos, otros más a largo plazo. Y hoy vamos a pensar en la importancia que tiene el perdón que otorgamos a las demás personas o el perdón que recibimos de Dios o de las personas que nos rodean. Exactamente, el perdón es algo que tiene doble vía, ¿no? Como una ruta de doble mano. Necesitamos ser perdonados, necesitamos, por supuesto, en primer lugar, en nuestra relación con Dios, recibir ese perdón y también otorgar perdón, ¿no? Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Fíjate vos hablando de los beneficios de algo en que invertimos y nos sacrificamos. Me hacía pensar en una experiencia que me contó un hombre allí de Misiones, de la provincia del norte. Estuve parando en su casa y él tenía una 4x4 parada en su patio y me di cuenta que su nivel económico de vida no era acorde con esa compra, ¿no? Entonces yo le pregunté cómo lo había logrado y él me dice, cuando yo era un joven, un adolescente, mi padre me regaló la ladera de un cerro rocoso, pedregoso, escarpado, imposible de cultivar nada en ese lugar. Así que me sacrifiqué y caminando por esa ladera comencé a plantar pinos, día tras día, hasta que cubrí toda la ladera de ese cerro con pinos, que empezaron a crecer y a desarrollarse sin que yo pudiera hacer mucho esfuerzo para que eso sucediera. Lo cierto dice que pasaron los años, vendí la mitad de esa madera y ahí está la compra. Y yo creo que algo de esto sucede con el perdón. Cuando nos sacrificamos, cuando tomamos en serio la necesidad de ser perdonado y de pedir perdón, esa actitud en el tiempo nos da beneficios realmente valiosos. Vaya si valió la pena dar vuelta a esa tierra colorada, ¿no? Eso. Pero el perdón es algo que es necesario y fundamental en todas nuestras relaciones. Sin duda necesitamos en algún momento sentarnos a hablar de alguna situación que trajo dolor, que trajo alguna herida, y poder sanar esa situación. Es indispensable utilizar este recurso, el de pedir perdón cuando estuvimos mal o el de liberar perdón, sí. Que esta palabra tiene un doble significado, ¿no? Porque libera a la otra persona, pero también nos libera a nosotros mismos, sí, de esa situación, ¿no? De hecho, Marcelo, que Dios es un Dios que pone mucho énfasis a su disposición de perdonar. Y en el perdón de Dios está aquello que nos permite rehacer, retomar nuestra relación con Dios. Si Dios no tuviera una actitud de perdón, los seres humanos y la humanidad toda no tendríamos chance de establecer una relación cercana y personal con Él. Nos parecería imposible a veces pensar escuchando experiencias o de personas que uno dice, pero ¿y a este Dios también le perdona? Y es verdad, Dios sí está dispuesto a perdonar a cualquier persona que se arrepienta. Él ha instrumentado el plan de salvación para que todo aquel que se vuelva pueda alcanzar el perdón. Ese perdón que sana el alma, ese perdón que
cumple el propósito de Dios, que es de restablecer la comunicación, restaurar la relación con el ser humano, ¿no? Fíjate que uno de los temas que Jesús habló de manera recurrente, diría yo, precisamente es este, ¿no? Y podemos en esta hora recordar aquel momento, aquella situación en que Jesús estaba con sus discípulos, hablando precisamente de este tema del perdón, y Pedro, queriendo destacarse, poniendo la vara bien alta acerca del perdón, termina diciéndole: bueno, Jesús, ¿acaso debo llegar a perdonar hasta 7 veces a aquella persona que me hace mal? Jesús, mirándolo, le dice: no te digo hasta 7, sino te digo hasta 70 veces 7, que es una cifra infinita, ¿no? Muy alta. Y allí Jesús pone un desafío que humanamente no lo consideraríamos, pero que viene de Dios. Inclusive Jesús mismo, cuando enseña esto del perdón, deja claro lo fundamental que eso es, porque, por ejemplo, en el libro de Marcos habla, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho, así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus pecados. Es como Jesús nos está diciendo: no se olviden que ustedes también necesitaron perdón, no se olviden que ustedes también hicieron, uso de esa gracia de Dios. Entonces, perdonen ustedes también, porque si no lo hacen, es como que le estamos cerrando la puerta al perdón de Dios hacia nosotros también, ¿no? Exactamente. Ahora, hay otro episodio, otro suceso que tuvo lugar cuando Jesús estaba sobre la cruz. Y entre las frases que Jesús expresó, estaba aquella que le pidió al Padre en relación con los que estaban delante de él acusándolo y diciéndole: si eres el Hijo de Dios, hiciste tantos milagros, tantas sanidades, bájate de la cruz y creeremos. Y lo insultaban y lo escupían y lo maltrataban. Y allí se escucha una oración que sale de la boca de Jesús, que habla de alguien que no solo habla de un tema, sino que lo vive, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús es alguien que con su vida y con su presencia nos puede enseñar a perdonar aún aquello que nos resulta muy difícil a nosotros. Si te parece, vemos 2 videos precisamente que dan cuenta de estos 2 momentos en la vida de Jesús y seguimos charlando del tema. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. Pero no puedes bajar de esa cruz. En realidad, es el Mesías. Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Seguimos pensando en los enormes beneficios que, según lo que Dios nos propone, trae a nuestras vidas el perdón. Cuando Dios, en su misericordia y en su gracia, decide perdonarnos o nos propone el perdón, es un camino de beneficio, es una propuesta sumamente buena para nuestras vidas. Pero lo cierto es también que cuando nosotros decidimos perdonar a los que nos rodean, también nos otorgan cuestiones que nos ayudan a vivir desde otra manera. Esto tiene aplicación a todas nuestras relaciones, ¿no? Sí. Como ya decíamos, la restauración que trae el perdón a las relaciones, ya sea en el matrimonio, en las relaciones padre-hijo, relaciones entre hermanos, relaciones en el trabajo, donde sea que nos movamos, siempre hay roces y siempre hay la necesidad de ceder, de perdonar. Y es una actitud de devolución de gentilezas, en el sentido de, así como nosotros se nos perdonó nuestra enorme deuda, como esa parábola de los 2 deudores, no podemos ser tan egoístas de negar el perdón a alguien que nos hizo algo ínfimamente incomparable con lo que nosotros hicimos delante de Dios, ¿no? Sí. En estos días hablaba con una persona que estaba atravesando precisamente un momento muy difícil en su vida, y él me decía: estoy muy solo, me siento solo, estoy aislado, en medio de esta situación no tengo a nadie que me acompañe y que me ayude. Y lo cierto es que esta persona durante los últimos años fue rompiendo relaciones. Es decir, cuando alguien hacía o decía algo que no caía bien o que le rechazaba, él automáticamente cortaba esa relación, se distanciaba de esa persona. Y esto lo llevó a que con el paso del tiempo su grupo de contacto, su entorno se redujo terriblemente. Y ahora, en esta situación que está viviendo, se encuentra solo. Y me di cuenta que la cuestión pasaba porque
no estaba nunca dispuesto a perdonar. Hubo cosas que eran ínfimas. En toda relación humana hay cuestiones que por ahí no nos caen bien. Pero cuando uno reacciona cortando, distanciándose de la persona y no busca ese acercamiento en el perdón, nos viene la soledad, nos viene el aislamiento. Por eso, el perdón, decimos, nos beneficia a la hora de construir relaciones que nos hagan bien en toda nuestra vida. Sin lugar a dudas que es necesario para mantener saludables nuestras relaciones, el también mantener cuentas cortas, ¿no? Lo que usted decía, por ahí comienza como algo ínfimo, como un roce cotidiano, algo que parecería algo insignificante, pero que con el correr del tiempo puede llegar a convertirse en una montaña ya difícil de cruzar. Entonces, tratar de mantener cortas nuestras relaciones, de sanar esos pequeños choques, evita que se pierda la paz, que es otro gran beneficio, ¿no? Del perdón, el poder disfrutar de paz. Una de las cuestiones esenciales del Evangelio es que Jesucristo vino a hacernos la paz, a traer paz con Dios. Y en esa relación de paz, de reencuentro, de comunión y de restauración, el perdón es lo central y ya lo decíamos. Pero también es cierto que cuando encontramos que Dios nos perdonó, he escuchado muchas veces decir a alguien, es como que me sacaron una mochila de la espalda, la culpa de aquellas cosas que había hecho mal y que yo pensaba que no tenía solución o salida. De pronto fui a Dios, le pedí perdón y hubo un tremendo alivio, una tremenda paz. Esto lo escuché de muchas personas y en alguna medida es una vivencia personal también. Y que acarrea, ¿no?, esa falta de paz, acarrea muchas otras consecuencias. Por ahí el no poder dormir, el no poder tener relaciones saludables, el terminar afectando a la salud, ¿no es cierto? Sí. Que es, creo, otro gran beneficio de el liberar perdón. La sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestra relación con Dios y también inclusive termina afectando la sanidad de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. A propósito de la paz, también me parece importante señalar que cuando nosotros libramos perdón, cuando decidimos perdonar, porque es una decisión en último término, ¿no? Mayormente si alguien cree que va a perdonar cuando lo sienta, cuando las cosas se presenten de una manera favorable, y no lo vamos a hacer nunca. Ahora, cuando alguien decide, yo voy a perdonar esto que me hicieron, vos lo mencionabas en alguna manera hace un rato, la paz también llega a nuestro corazón, porque si hay algo que roba la paz es la amargura, el resentimiento, el odio, aquello que estamos masticando por adentro en relación con esa herida, con ese maltrato, con ese desplante, con esa injusticia. Y cuando podemos decir, bueno, yo le voy a perdonar, voy a sacar esto de mi corazón, de pronto nos damos cuenta que los primeros beneficiados somos nosotros, porque como vos decías bien, puedo apoyar mi cabeza sobre la almohada y ese pensamiento de odio y de rencor no anda dando vuelta por ahí, ¿no? Comentaba antes de que comencemos a grabar, si le parece, trato de ser breve, en contar un testimonio que escuché estos días de una persona, corría el año 2004, y una mujer llamada Victoria Rúbolo manejaba por una autopista de Nueva York. Por la mano contraria, en sentido contrario, digamos, de la autopista, un grupo de jovencitos, habían robado un auto, habían parado en un lugar con una tarjeta robada, compraron algunas cosas y entre ellas un pavo congelado de 9 kilos. Por diversión, por hacer algo distinto, decidieron arrojarlo al tránsito de la vía contraria, donde Victoria venía manejando su vehículo, impacta en el vidrio y ella sufre un accidente terrible. Todos los huesos de su cara fueron rotos, se tuvo que someter a una cirugía. Primero salvó su vida de milagro, Dios puso la mano ahí.
10 horas en cirugía, varias semanas en coma y un proceso de recuperación larguísimo y extremadamente doloroso. Para resumir la historia, ella asiste al juicio oral donde estaba Brian, ¿no es cierto? El joven que había sido captado por las cámaras y automáticamente fue apresado. Y la jueza le permite decir unas palabras, donde ella hizo algo que impactó la vida de este joven y también inclusive de la jueza. Ella dijo: yo quiero liberar perdón sobre la vida de Brian. Este proceso me causó muchísimo dolor y conflicto, pero de nada me sirve a mí que él pase 25 o 30 años, que era la pena que se le estaba por imponer, que pase todo ese tiempo en la cárcel. A mí me reconfortaría mucho más que esto lo lleve a reflexión, que esto lo lleve a tomar conciencia de sus actos. Y esto ella decide, ¿no es cierto?, perdonar y liberar su propia vida, porque esto podría quedarse rondando toda su historia en su cabeza, y impactó la vida de Brian también. Él dice, ese día se quebró y se puso a llorar y el rumbo de su vida cambió. Creo que tiene mucha aplicación respecto a lo que estamos hablando. Muchas veces no va a ser fácil perdonar. No lo es. Muchas veces hay situaciones que van a ser dolorosísimas, pero como usted decía, no es necesario sentirlo, sino actuar en la obediencia de eso que Dios espera de nosotros. Sí. Y un beneficio que vos ya mencionaste, que está relacionado con la experiencia que estás contando, cómo en el perdón viene sanidad. Viene sanidad hasta en lo físico, ¿no? Escuchaba el testimonio, lo leía mejor dicho, de un gastroenterólogo. Cuando un paciente, viene o venía a consultarlo por gastritis, él solía preguntarle: ¿con quién estás enojado? ¿A quién estás odiando? ¿A quién le tenés que perdonar? Y muchos de sus pacientes, por supuesto, salían sorprendidos porque un gastroenterólogo le hiciera esta pregunta. Lo cierto es que muchos terminan reconociendo que sí, que había algo allí dando vuelta que provocaba que se lesionaran las paredes de su aparato digestivo. Y entonces aquí está nuevamente reafirmándose lo que la Biblia diría: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero mi pecado te declaré, me arrepentí, pedí perdón y volvió el verdor a la vida. Y esto es absolutamente aplicable en nuestros días. Podríamos tener tantos testimonios de personas con quienes nos hemos conectado y en medio de una enfermedad descubrimos que había que perdonar a un papá que se fue, a un esposo que abandonó, a un hijo que maltrató, a una injusticia que se cometió, y que cuando pudo sacar esa realidad y confesarla, vino sanidad en lo físico también. Es importante reconocer, identificar, ¿no es cierto?, los problemas y que la solución puede pasar por el perdón. Pero también puede traer, ¿no es cierto?, envejecieron mis huesos cuando oculté inclusive mi pecado o mi problema hacia Dios. Sí. Porque muchas veces hablamos con gente que dice: no, yo con Dios no tengo ningún problema, no tengo que arreglar nada. Y eso es ocultar el problema, eso es no identificarlo. O gente que dice: yo ya hice tanta macana en mi vida que ya Dios no me va a perdonar. También. Leí una frase estos días que me llamó muchísimo la atención porque creo que representa algo que todos necesitamos escuchar. Y decía: no importa qué tan catastróficamente hayas pecado, aún ahí Dios te ama, y aún ahí las puertas del perdón están abiertas porque Él nos mira a través del sacrificio de Jesús. De hecho que es un tema muy amplio y no lo vamos a agotar en estos pocos minutos, pero si tú nos acompañaste hasta este momento, seguramente es algo que te interesa. Hace algunos años, antes de orar juntos, le comento esta experiencia. Nos relacionamos con mi esposa, con una persona, una mujer de origen italiano. Esto quiere decir una persona muy sanguínea, muy de relacionarse con la familia.
de comer las pastas los domingos y toda esa tradición tan buena que tienen los que vienen de la descendencia italiana. Y fíjese que se había roto, no por nada grave, la relación con su hijo mayor. A tal punto que cuando el hijo la cruzaba en la calle, ni la saludaba. Y había mucho dolor en el corazón de esta mujer. Entonces nosotros nos acercamos y dijimos, vamos a pedirle a Dios que pueda haber un reencuentro, que aquello que les ha separado pueda ser quitado y pueda en el perdón y volver al entendimiento. Lo cierto es que no pasó mucho tiempo y un día la vimos llegar al templo con una gran sonrisa, de oreja a oreja, y lo primero que nos dijo, nos reencontramos con mi hijo, nos perdonamos y estamos nuevamente relacionándonos y reconstruyendo nuestra relación. Y es esto lo que Dios quiere que nosotros podamos incorporar. Quizás usted tenga que en esta hora reconocer que hay relaciones que están rotas porque no ha perdonado, porque no ha pedido perdón. Nunca es tarde, este es el tiempo. Y lo principal es poder en esta misma hora acercarnos a Dios con esa misma actitud. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios dispuesto a perdonarnos. Y los beneficios de esa actitud son tan amplios y nos hacen tanto bien. Poderoso Dios, poder renovar nuestra relación contigo trae paz a nuestro corazón. Quita la culpa, nos ayuda a saber que nos amas y que somos importantes para ti. Gracias, poderoso Dios, porque en Jesucristo, en esta misma hora, podemos acercarnos con la certeza de tu buena voluntad para borrar las cosas con las que te hemos ofendido y restaurar nuestra relación. Pero pedimos, oh Dios, que en este mismo tiempo nos des la capacidad de perdonar y de pedir perdón a aquellos que nos rodean, reconociendo que también eso acarrea paz y trae salud a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser. Creemos lo que dice tu palabra y queremos hacer lo que tú nos propones para obtener los beneficios que tú también nos das a conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos que haya llegado con nosotros hasta este punto. Queremos bendecir sus vidas. Agradecemos también que nos hagan llegar sus mensajes. Ahora, de hecho, después de esta parte queda ahí un número a disposición al que se pueden comunicar. Sí. Están todos cordialmente invitados a participar de nuestras reuniones en Belgrano 1381. Estamos los domingos a las 20 horas. Hasta ahora sigue siendo ese horario. Los esperamos. Gracias por estar. Chao, chao.